Hola, bienvenidos a estas clases de geometría y trigonometría para bachillerato. Esta es la clase 7. Vamos a ver figuras geométricas y sus propiedades. Muy bien. Empezaremos definiendo lo que es polígono. Que vienen a ser las figuras geométricas, ¿verdad? Polígono. El concepto de polígono pues es aquella figura plana cerrada, delimitada por segmentos de recta que no se cortan entre ellos, salvo en sus extremos. Muy bien. Tenemos, pues, por ejemplo, el cuadrado. Ahí tenemos, es un polígono. ¿Dónde se cortan? En sus extremos, llamados vértices, ¿verdad? Es un polígono. Muy bien. Los polígonos se dividen en dos. ¿Sí? Vamos a hacer esa subdivisión. Tenemos lo que son los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Regulares e irregulares. Bueno, los polígonos regulares se caracterizan porque tienen sus lados y ángulos iguales. ¿Sí? Sus lados y ángulos iguales. Y los irregulares, pues a diferencia de los primeros, pues tienen sus lados y ángulos diferentes. Para que quede un poco más claro, por ejemplo, un polígono regular de 5 lados, pues lo podríamos dibujar de la siguiente manera. Regular, ¿sí? Entonces sus lados, así más o menos, ¿verdad? Entonces, sus lados miden lo mismo. Vamos a hacerlo un poco más grande, un poquito más grande para que se vea mejor. A ver, entonces sería un polígono regular de 5 lados, más o menos así. Ahí está. Es un pentágono. Y si queremos dibujar un pentágono, pero irregular, pues también tendría que tener 5 lados, ¿verdad? Pero sus lados, podríamos poner un lado grande, otro parecido, pero aquí uno pequeño. Acá podríamos dibujar uno así y otro así. Entonces ahí se ve que es un pentágono porque también son 1, 2, 3, 4, 5 lados. Pero sus lados miden diferente y obviamente sus ángulos también miden diferente. Entonces por eso esto es un polígono irregular y esto es un polígono regular, entendiendo o suponiendo que sus lados aquí miden lo mismo. Tratamos de hacerlo simétrico, ¿verdad? Ahí está. Un pentágono regular y un pentágono irregular. Bueno, vamos a aprender en esta clase los nombres de las figuras regulares. Regulares. Entonces, para eso nos vamos a auxiliar de esta tabla. Y aquí tenemos polígonos, nombre y número de lados. El polígono más sencillo pues es el triángulo porque tienen solamente 3 lados, no hay otro más pequeño, más sencillo, de menor lado. Sigue el cuadrilátero, 4 lados, pentágono, 5, hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono, endecágono, dodecágono, 12 lados, tridecágono, 13 lados, tetradecágono, pentadecágono, hexadecágono, heptadecágono, octadecágono, eneadecágono y coságono. ¿Por qué no seguimos con el de 21, 22, 23? Porque de aquí en adelante se acostumbra a nombrarlos indicando el número de lados. Es decir, el de 23 lados podremos llamarle polígono de 23 lados. El de 28 lados, polígono de 28. Es decir, ya no se acostumbra este tipo de palabras compuestas. Pero aquí tenemos desde el de 3 lados hasta el de 20 lados. Y estos nombres sí son algo comunes. Entonces, ahí tenemos los nombres con su respectivo número de lados de los polígonos regulares. Muy bien. Ahora, vamos a pasar al triángulo.
vamos a ver algo acerca del triángulo. Entonces, ponemos aquí triángulo. ¿Y qué es el triángulo? Pues es una porción de un plano delimitada por tres rectas que se intersecan entre sí en tres puntos llamados vértices. Bueno, por ejemplo, podríamos poner un triángulo de la siguiente manera. Ahí está, ¿verdad? Vértice A, vértice B y vértice C. Ahí tenemos un triángulo. Muy bien. Ahora, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifican los triángulos? Bueno, vamos a ver en esta tablita la clasificación de los triángulos. Por la longitud de sus lados se clasifican en tres: equiláteros, tres lados iguales. Aquí tenemos el triángulo equilátero ABC, sus tres lados miden igual, entonces simbólicamente decimos que el segmento AB es igual al segmento BC y es igual al segmento AC. Luego tenemos el isósceles, tiene dos lados iguales. Aquí tenemos el triángulo ABC y se ve claramente que el segmento AB es igual al segmento BC. Pero es diferente, esos son diferentes al segmento AC, es más pequeño. Y finalmente tenemos el triángulo escaleno, sus tres lados son diferentes. Y aquí tenemos, miren, se ve diferente cada lado, ¿verdad? Entonces decimos que el segmento AB es diferente al segmento BC y es diferente al segmento AC. Y ahí tenemos los tres tipos de triángulos en cuanto a la longitud de sus lados: equilátero, isósceles y escaleno. Tres tipos de triángulos. Muy bien. En cuanto a la amplitud de sus ángulos, tenemos los triángulos acutángulos. ¿Por qué? Porque tienen sus tres ángulos agudos, es decir, menor de 90 grados. Y aquí está, el triángulo ABC, se ve claramente que sus ángulos interiores son menores de 90 grados. Y aquí lo representamos: ángulo A menor de 90, B menor de 90 y C menor de 90. Luego tenemos el triángulo rectángulo. Bueno, tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Y aquí está, ¿verdad? El ángulo A con una escuadra pequeñita quiere decir esta escuadra que es un ángulo recto, es decir, que A mide 90 grados. Y tenemos finalmente los obtusángulos, donde un ángulo en ese triángulo, uno de esos ángulos de un triángulo es obtuso, es decir, mide más de 90 pero menos de 180. ¿Cuál es este ángulo en la figura? El ángulo C, es el mayor, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces nuestra clasificación de triángulos, primeramente con base en la longitud de sus lados y después con base a la amplitud de sus ángulos. Muy bien, y esto es todo por esta clase, nos vemos hasta la siguiente.